Muy buenas noches, estimados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Es un placer para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta noche con el estudio bíblico. Como usted recordará, hemos tomado el proyecto de hacer una breve exposición introductoria a las 5 solas de la Reforma o a este grupo o cuerpo de doctrinas que identifica el movimiento reformado surgido a partir del 1517 y con el cual la iglesia pues eh, volvió a el evangelio puro, regresó a las doctrinas bíblicas condensada en estos 5 grupos de doctrinas: la sola escritura, la sola gracia, solo Cristo y la sola fe. Son las 4 que hemos estudiado hasta el momento y hoy nos corresponde atender la última de este grupo de doctrinas que se conoce como la Soli Deo Gloria o solo a Dios la gloria. Y es interesante que la conclusión lógica y coherente al que nos lleva todo este cuerpo de doctrina es que Dios merece toda la gloria. Si usted recordará, la semana pasada empezamos a hacer la introducción sobre la sola fide y a manera de resumen decíamos que cuando hablamos que el hombre es justificado solo por la fe, significa que solo somos declarados justos ante Dios por medio de la fe. Y este es el punto de controversia. ¿La fe de quién? Hay un grupo que ha propuesto que es la fe producida en el hombre, esa fe en la cual el hombre pone su confianza en Dios, en Cristo, pero que tiene su origen en la voluntad humana. Y este movimiento afirma que la caída del hombre fue una caída muy severa y dura, pero no fue total. Así que hay dentro del hombre esas islas de justicia, esas posibilidades de que él pueda ir a Dios con ese poco deseo que queda en él todavía, porque su caída no fue total. Así que él tiene esta posibilidad de buscar a Dios, aceptar el mensaje del Evangelio, abrazar la gracia y depositar su fe en Cristo. La otra posición nos enseña que es una fe en Cristo, pero que esta fe en Cristo, depositada en Cristo, no tiene su origen en el ser humano. El hombre no puede producir fe porque el hombre ha caído totalmente. Es una caída total. La Biblia la describe como una caída en la cual el hombre ha muerto, ahora está muerto, esclavo del pecado, incapacitado en todos sus sentidos para ir a Dios. Al contrario, esta caída ha sido tan severa y radical que ha afectado en todas las áreas al hombre, de tal modo de que si el hombre hace algo hoy, es ir en contra de Dios y alejarse de Dios y de su palabra y en todo momento estar en guerra contra Dios. Así que se necesita la intervención divina de manera radical y violenta. Dios tiene que irrumpir en la vida del ser humano, en este caso, en el hombre y en este individuo, de tal manera de que ahora, mientras este ser humano se encontraba en contra de Dios y alejado de Dios, ahora Dios irrumpe dándole una nueva mente, un nuevo corazón, regenerándolo, proveyéndole una nueva naturaleza que ahora lo haga susceptible al mensaje del Evangelio, que ahora le haga responder positivamente al mensaje del Evangelio. Por eso, si usted recuerda, en los textos que hemos estudiado en las clases anteriores, observábamos que el libro de Efesios decía que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El pasaje de Efesios capítulo 2, verso del 8
al 9 y el verso 10 el apóstol Pablo comenta, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos salvos por la sola gracia, mediante la sola fe en Cristo, y que esta sola fe en Cristo no es una obra de nosotros, no es por alguna acción que hayamos hecho, sino que es una obra completa de Dios para que nadie se gloríe. El que se puede gloriar, y es lo que veremos hoy, es Dios. Y que no solamente ha quedado allí, sino que también Dios nos ha hecho semejante a su Hijo Jesucristo y ha preparado buenas obras en Cristo para que sus hijos ahora anden en ella. Entonces, Dios no solamente ha irrumpido en nuestra vida pecaminosa, de tal manera en que ahora nos hace susceptible al mensaje del Evangelio, sino que va más allá y aún todas aquellas obras que hacemos una vez convertidos son obras preparadas por Dios, las cuales Dios ha garantizado en que andemos en ella. Y observábamos la clase pasada en Romanos capítulo 1, en los versos 16 al 17, que Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y aquí está el énfasis, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, verso 1, leíamos la semana pasada que Pablo decía, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que observamos que el principio por el cual la reforma inició se basa en la justificación por medio de la fe. La historia nos cuenta que Dios en su plan soberano ha provisto los medios y las formas para que el hombre crea. A quienes Él ha elegido, Él no solamente ha mandado el mensaje del Evangelio para que crea, sino que ha puesto en ello este don para creer, esta fe que ninguno de nosotros es capaz de producir, por la sencilla razón de que somos criaturas caídas, pecadoras, que no gustamos la palabra de Dios y sus preceptos. Entonces, en base a esta breve resumen fue lo que vimos la semana pasada. Hemos entonces llegado a esta última soli Deo gloria. Solamente se debe dar la gloria a Dios, era lo que significaba este enunciado en la Reforma. Y hermanos, los reformadores entendieron con claridad la necesidad de cortar de raíz con las falsas doctrinas. Ellos estaban siendo atacados o bombardeados por décadas y siglos de una enseñanza católica romana que producía en la vida de las personas una inclinación a adorar imágenes, virgen, ángeles, santos, reliquias y otros objetos, a los cuales, no satisfechos de adorarles, también le atribuían poderes e intervenciones en la obra de la salvación del hombre. Y usted puede notarlo, usted no tiene que viajar al año 1517, en la actualidad se sigue con esta práctica idólatra. Se hacen manifestaciones y marchas en el día de San José o de San Juan. En Panamá, para el mes de octubre, se hace una gran caminata a la ciudad de Colón, a un lugar llamado Portobelo, donde hay un Cristo conocido como el Cristo Negro de Portobelo, en donde las personas caminan de rodillas largas distancias, echándose velas sobre su cuerpo caliente o latigándose, y donde llegan a ofrecerle a esta imagen adoración, culto y gloria, y atribuyen a este pedazo de madera pintado con forma humana ciertos poderes y milagros que han obrado. Idolatría.
el hombre sigue adorando imágenes vírgenes de Guadalupe, de Santa Librada, etcétera, etcétera, ángeles aún dentro de círculos llamados evangélicos, santos y reliquias, y se han levantado algunas organizaciones blasfemas como esta de oración fuerte al Espíritu Santo, en donde se le incentiva a las personas a comprar agua del río del Jordán, aceite de olivo de la rosa de Sarón, pasar sobre la cruz bermeja y así muchas otras cosas y prácticas completamente ajenas a las escrituras, prácticas demoníacas, porque es la forma en la que hay que llamarla. Y aún de una manera más sutil se nos enseña hoy a la idolatría a estos hombres llamados apóstoles, profetas, aún pastores que han tomado una posición de supremacía dentro de sus iglesias, o estos grandes líderes que aún se autodominan padres espirituales de los creyentes y incentivan a su iglesia a llamarlos papi o papá. Una práctica idólatra aún dentro del círculo evangélicos. En otras organizaciones la idolatría se centra en el dinero, en la adquisición de bienes, en el deseo de tener una prosperidad económica y material aquí en la tierra ahora, en donde al creyente se le anima a reclamarle a Dios todas estas bendiciones aquí y ya. Idolatría de igual manera. No solamente la Iglesia Católica ha hecho uso en general de estas prácticas paganas donde piden que sus funcionarios de jerarquía como el Papa, cardenales y obispos sean tratados con eminencia, en donde imponen a los feligreses la enseñanza de que ellos son una clase espiritual superior al resto y que sus funciones o servicios dentro de la iglesia son más importantes o dignas de exaltación. Eso no solamente ocurre dentro del círculo católico, sino aún dentro del evangélico. Se levantan hombres diciendo que no te opongas al elegido, al ungido de Dios. Reclaman que son una clase suprema, una clase espiritual superior al resto, que tienen funciones mayores, que son dignas de exaltación. Así que como resultado de esta enseñanza que afectó a la sociedad en el siglo XVII y que afecta hoy, en el siglo XXI, la iglesia bíblica está obligada a protestar clamando que solo Dios es merecedor de toda gloria y que el hombre debe buscar la gloria de Dios en su vida, en todo lo que hace. ¿Y qué es en todo? Bueno, el hombre debe buscar la gloria de Dios tanto en sus labores seculares así como en su vida cristiana. No guardar una apariencia y una reverencia a Dios cuando estoy en la iglesia, no, sino que debo tener un temor a Dios, guardar reverencia y adorarle en todas las labores que yo haga. La esencia del creyente debe girar en torno a glorificar a Dios. Esto deja claro que ningún hombre o institución o organización religiosa o denominación alguna debe recibir la gloria que está reservada y que por derecho absoluto pertenece
solo a Dios. Debemos ser enfáticos en esto. Cuando enseñamos, vemos, por ejemplo, esta importante mención que hace el Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 1, cuando hace esta pregunta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta que nos enseña el Catecismo es: el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios en todo lo que hacemos y gozar de Él para siempre. De esto nos habla las Escrituras en Romanos capítulo 11, versos 36, pero voy a leer desde el 33. Pablo hablando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas le pertenecen a Dios, querido hermano. Han sido hechas por Él, para Él, y son sustentadas por Él, y Él recibe en todo momento la gloria de Dios. Si una iglesia que anuncia el mensaje de salvación se centra en las Escrituras y vive en piedad y santidad ante Dios, y es una iglesia que prospera en su ciudad llevando este mensaje y que da fruto de haber sido una iglesia bíblica, y que las personas son convertidas por el poder de la predicación de la palabra de Dios por medio del ministerio de esta iglesia local, no podemos llegar a darle honra a esta organización o a esta iglesia, porque todo lo que ha surgido de ella proviene del propio Dios, ha sido preparada por Dios. Es Dios en última instancia en que el que utiliza como instrumento a esta iglesia, como ejemplo que estoy dando, para salvar personas. En última instancia es Dios la fuente de estas bendiciones y salvaciones, y es Dios por consiguiente quien recibe toda la gloria y la honra. Encontramos también en el Salmo 148, verso 13, este mensaje que nos da el salmista. Dice, escribiendo así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Ese es el llamado a la iglesia, al creyente. Alaben el nombre de Jehová, solo su nombre es enaltecido, solo su nombre es supremo, solo su nombre merece toda nuestra adoración, solo su nombre demanda toda la gloria, porque Él es nuestro Dios. Querido hermano, la iglesia bíblica, una iglesia verdadera, no admite la adoración de ningún objeto, de grandes personalidades, ni del pasado, ni de personalidades del presente. Soli Deo Gloria es el principio fundamental de la Reforma y estaba presente en cada declaración hecha por la iglesia del siglo XVII, por los reformadores. El significado del verbo glorificar es una declaración de alabanza, honor y adoración a Dios. Significa quién es Dios y quiénes somos nosotros. Todo lo que Dios hace manifiesta su honor. Dios crea el universo y el universo nos da testimonio del poder, la eternidad y la deidad de Dios.
No hay ninguna otra cosa ni ninguna otra persona que merezca esa gloria. Es una gloria reservada solo para Dios. Dios se ha guardado un testimonio para su nombre y esto es importante. Él es un Dios celoso que no comparte su gloria, su honra y su majestad con nadie. Por eso, cuando nos acercamos en el acto de adorar a Dios, debemos tener presente quién es el fin último de nuestra adoración, es decir, adoramos a Dios y tenemos que tener presente también cuál es la manera y la forma en la cual Él ha demandado que se adore su nombre. Porque adorar significa dar tributo a Dios. Regresamos a Dios de todo lo que hemos recibido. Él ha mostrado misericordia, gracia, bondad, salvación, bendiciones y providencia sobre nuestras vidas en todo momento. Y nosotros como sus hijos volvemos a Él con estos actos de adoración, con esta tributación, dando honra, majestad y gloria a su nombre por sus obras. Eso es lo que nos dice el salmista cuando llama a la iglesia, al creyente, dice, alaben su nombre. En todo momento, alaben el nombre de Dios. También en la carta de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25, se nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Esta porción de la Escritura es nuestra doxología final cuando terminamos cada servicio de adoración a Dios en la iglesia. La leemos porque en última instancia esto es el fin por el cual nos hemos reunido. Reconocemos que Dios es todopoderoso y que nos guarda y nos preserva para presentarnos sin mancha delante de su propia gloria para gozo de Él por su salvación en nosotros, y que Él es el único y sabio Dios, no hay otro ser. Todo lo que hacemos es exclusivamente reservado para Él, que Él es nuestro Salvador y que nos ha rescatado de tan gran perdición y que Él merece toda gloria, toda majestad y que el imperio y su potencia son ahora y por todos los siglos. Ese es nuestro mensaje, nuestra declaración, la razón por la cual estamos reunidos allí, la razón por la cual estamos tributando honra y majestad a su nombre en cada culto. Es impresionante cuando personas que son creyentes se acercan a los cultos de las iglesias, en particular de cada congregación, con una actitud indiferente. Nos dormimos, usamos el teléfono, conversamos mientras se está elevando esta adoración a Dios. Se supone que debemos estar allí con todo temor, temblando porque estamos en este encuentro cara a cara con Dios, porque Él ha descendido a ver a su pueblo que está reunido, elevando oraciones de gratitud, confesión de pecado y cánticos en honor a Él, y que estamos allí en la expectativa de su revelación a través de la lectura de su santa palabra y de la exposición de la predicación. Debe ser un momento muy importante en nuestras vidas como para acercarnos de cualquier forma. Se supone que estamos allí diciendo, oh Dios, toda la gloria es para ti. Todo lo que hacemos es para ti. Por eso deberíamos desgastarnos nuestras vidas en este momento de adoración a Dios, porque sabemos que Él es el Dios supremo, Señor de señores, y nosotros criaturas pecadoras que hemos sido salvados por gracia y que debemos entregar todas nuestras vidas en adoración a Dios.
Sobre esto, los reformadores tenían un lema conocido como Coram Deo, en donde se decía, siempre ante el rostro de Dios, ante la cara de Dios. Dios está pendiente de todo lo que ocurre. Cada acción que hacemos está revelada ante Dios. No se esconde de Dios lo que hacemos. Usted va al trabajo, hágalo como un servicio y adoración a Dios. Usted está estudiando, hágalo como un servicio y de adoración a Dios. Cada acto en particular debe ser hecho en adoración a nuestro Dios y Salvador en todo momento. De esto vemos mucho en lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras, en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 10, verso 31, Pablo hablando a la iglesia de Corintio en esta ocasión, él dice lo siguiente, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso, hermano, es el énfasis de esta doctrina. Todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Con esto entendemos, al igual que los reformadores, de que toda la obra de salvación por la humanidad ha sido obrada por Dios. Él hace su santa voluntad. Él gobierna toda la creación. Su gobierno es absoluto y Él debe recibir toda la gloria por siempre. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo.